pero ahora el, el fluido está circulando en sentido perpendicular a la dirección del tubo o de la tubería. Vamos a suponer que la tubería, la superficie de la tubería no está a una temperatura elevada y el fluido está a una temperatura menor. Pues aquí ya es distinto porque el fluido al estar entrando o al estar impactando directamente contra la tubería, formando un ángulo de 90 grados, por ejemplo, entonces va a empezar a generar corrientes de fluido alrededor de ese objeto que estaría actuando, sería una especie de objeto sumergido, ¿no? Sumergido dentro del fluido. Esa configuración, ese tipo de flujo cruzado que genera el fluido sobre la tubería, hace que el coeficiente de transferencia de calor también ya no sea el mismo, ¿no? Por ejemplo, para casos de este tipo, en uno tiene una tubería, existen modelos o correlaciones para calcular el coeficiente de transferencia de calor, que más o menos tiene esta forma. El número de Nusselt, para este caso, es igual a una constante C multiplicado por una función del Reynolds y del número de Planck. Ahora, el valor de esa constante C y el exponencial del número de Reynolds pues va a depender de las condiciones. Por ejemplo, si el número de Reynolds está entre 0,4 y 4, entonces bueno, se recomienda que esas constantes tengan estos valores, ¿no? Y si cambia el número de Reynolds, pues seguramente esas constantes también van a empezar a cambiar. Por supuesto que existen otras ecuaciones, otras correlaciones también para una situación de este tipo. Esta no es la única, ¿eh? Ahora, aquí el número de Reynolds, densidad, velocidad, viscosidad, hasta ahí no hay problema. Y longitud característica. ¿Y cuál sería aquí la longitud característica? En este caso, cuando tenemos flujo cruzado, la longitud característica no es la longitud del tubo, sino es el diámetro del tubo. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado cuando usted utilice este número de Reynolds. Tiene que tener mucho cuidado para la geometría del proceso del fenómeno que usted quiere utilizar. Esta longitud, esta de aquí, puede tener muchos significados, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado ahí. En este caso, esa longitud es el diámetro. Es más, existen correlaciones similares a esta en que se han obtenido ya no solamente para tuberías de sección circular, sino para ductos de sección cuadrada, ductos de sección triangular, de sección hexagonal, sección en forma de rombo. Ahora, claro, uno podría decir, pero ¿quién pondría una tubería cuadrada? Sí, por supuesto que hay. No se usa el término tubería, ¿no? Se usa el término ducto. Un ducto de sección cuadrada. Por supuesto, los ductos de aire, por ejemplo. En instalaciones grandes se suele utilizar ductos de aire. Ok, entonces, sí es posible. Y tampoco tienen que ser ductos grandes, pueden ser pequeños también, ¿no? Pueden haber en algún equipo o en algunas circunstancias podrían haber ductos triangulares. Lo concreto es que hay modelos, diferentes modelos para diferentes secciones de tubería que están sometidas a un flujo cruzado de una corriente de un determinado fluido. Y digo fluido porque puede ser gaseoso, puede ser líquido, ¿eh? No necesariamente vaya a pensar usted que es aire nada más. No, podría ser otro gas o podría ser un líquido. Incluso hay modelos para estimar, porque al final son estimaciones, para estimar los coeficientes de transferencia de calor, pero cuando se tiene, en lugar de un solo tubo, se tiene un conjunto de varios tubos. Por supuesto, todos del mismo diámetro, ¿no? Cuando se tiene aquí un banco de tubos que está en contacto con un fluido en forma perpendicular, también hay correlaciones para ello. Y ahora, ese banco de tubos podría estar
armado, configurado así como ven ahí, o que bueno, que en este caso los tubos están pues están alineados, ¿no? O también podría usted tener la situación en donde los tubos estén ordenados, pero no necesariamente alineados, sino en forma escalonada. No es lo mismo, por si acaso. Los coeficientes cambian. Por ejemplo, para esos casos, un modelo para calcular el número de Nusselt es este. Fíjense que aquí hay tres constantes, ¿no? La constante C y el exponencial A y B. Cuando el número de Reynolds, por ejemplo, es mayor a 100 y su banco de tubos están alineados, así como están aquí, pues se recomienda estos valores para este modelo. Para otro rango del número de Reynolds, bueno, puede ser esto. Aquí solo he colocado unos, nada más faltan, son más todavía. ¿Sí? Pero es diferente cuando los tubos o el banco de tubos no está alineado, sino están escalonados. Incluso, fíjense aquí, para este rango del número de Reynolds, la constante C se debe calcularse utilizando esta ecuación. O sea, ya no es tan constante. ¿Y de qué depende? Pues depende de esta separación transversal y de esta separación longitudinal. ¿Y qué cosa es eso? La separación transversal es la distancia que hay entre tubo y tubo en la misma dirección en donde va el fluido. Si el fluido va en esta dirección, pues en qué dirección o qué distancia hay entre tubo y tubo. Ya sea que los tubos estén alineados o que estén escalonados, es igual. Esa es la separación, perdón, acá, la separación longitudinal. Y la transversal es esta, la distancia que hay entre tubo y tubo, pero en esta dirección, ¿no? Transversal a la dirección de flujo. ¿Cómo se calcula el número de Reynolds en este caso? Bueno, a ver, Reynolds, que tiene densidad, bueno, es la densidad del fluido, ahí no hay mayor problema. Es densidad, viscosidad, la distancia característica, ¿no? Que en este caso vendría a ser el diámetro del tubo, y la velocidad. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál velocidad? La velocidad del fluido. No es la velocidad del fluido antes de entrar en contacto con los tubos, sino es la velocidad máxima que puede tomar el fluido cuando pase por el banco de tubos. ¿Y cuál es esa velocidad máxima? Es aquella velocidad del fluido cuando pase por las zonas más angostas del banco de tubos. Porque cuando esta masa de fluido entra en contacto con el banco, pues no va a atravesar al tubo, pues no, va a tener que desviarse, así como está haciendo aquí. Y al desviarse, la desviación de ese fluido, producto de estos dos tubos, va a hacer de que se comprima aquí. Pero no se va a comprimir, lo que va a ocurrir simplemente el fluido está siendo obligado a pasar por un espacio reducido. Por la ecuación de continuidad, sabemos que cuando va a pasar por el espacio reducido, la velocidad del fluido va a aumentar. Eso todo el mundo lo ha visto cuando ve un río, por ejemplo, cuando un río pasa por una sección estrecha, la velocidad del río aumenta, ¿no? Entonces aquí va a ocurrir algo similar. ¿Y cómo se puede estimar esa velocidad máxima? Bueno, en el caso de tubos alineados, esa velocidad máxima se puede obtener a partir de la separación transversal y del diámetro de cada tubo. Y la velocidad del fluido antes de que entre en contacto con el banco. Esta es la velocidad que tendría que utilizarse para calcular el número de Reynolds. Y no la velocidad del fluido aquí. Okay. ¿Eso mismo lo aplico aquí arriba? No. Cuando es un solo tubo, Reynolds se calcula con la velocidad del fluido. Pero cuando ya es un banco hay que hacer esa corrección. Y si los tubos están escalonados, pues entonces la velocidad máxima es esta. La densidad, la viscosidad, la conductividad térmica, la capacidad calorífica, todas son propiedades que tienen que ser calculadas para obtener el número de Reynolds y el número de Planck. En el caso de un banco de tubos,
Estas propiedades, que son las que permiten estimar estos números adimensionales, dependen de la temperatura. ¿Pero de qué temperatura? Pues de una temperatura media. ¿Cuál es la temperatura media? La que se obtiene entre la temperatura del fluido antes de entrar en contacto con el banco y la temperatura del fluido después de entrar en contacto con el banco. La temperatura media, el promedio, pues inventa dos temperaturas. Entonces se utiliza esa temperatura para el cálculo de esas propiedades, para esta correlación. En cambio, para calcular el flujo de calor, sabemos nosotros que la densidad de flujo de calor es igual al coeficiente de transferencia por un delta T. El delta T no es la temperatura de la superficie de los tubos menos la temperatura del fluido. En este caso no. En el caso de los bancos de los tubos, ese delta T es un delta T logarítmico medio. ¿Y qué cosa es eso? Es una especie de una forma de promediar incrementos de temperatura. Entonces, el delta T logarítmico medio vendría a ser la diferencia entre el delta T1 y el delta T2. ¿Y qué cosas son estos de aquí? Bueno, el delta T1 es la temperatura de la superficie del tubo, o sea, T sub H, la temperatura caliente, menos la temperatura 1 del fluido antes de entrar en contacto con el banco. Delta T2 pues vendría a ser la temperatura de la superficie del tubo menos T sub 2, la temperatura de la salida. Se obtienen esos dos deltas y a partir de esos dos se obtiene el delta T logarítmico medio. En transferencia de calor se utiliza bastante este término, delta T logarítmico medio. También existen ecuaciones para, por ejemplo, convección forzada o para el coeficiente de transferencia de calor de un fluido que está circulando alrededor de una esfera, por ejemplo. También existen modelos para eso. A todo esto se le llama justamente flujo externo, porque es el fluido que va por fuera, en este caso de las tuberías o de un determinado de un componente, ¿no? Flujo interno se hace referencia a la convección forzada, pero por dentro del tubo.